Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Esta vez estudiaremos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las dos cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas dos epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas dos epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra tres grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo, antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes así como Pablo.
Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia, tú te encuentras con Dios. Y al encontrarte con Dios, Él abre tus ojos. Y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad. Tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo. Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él. Cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna.
Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: a Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y a otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significa vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita, y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía. Religiosa, pero sin Dios. Libre, pero esclava del pecado. Culta, pero confundida. Poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo: Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano.
Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido. Hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha, la cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios, capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea: el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios
para cumplir esa misión. Era la formación de grupos y facciones alrededor de líderes humanos. Pablo responde enseñando que la verdadera unidad solo puede encontrarse en Cristo, no siguiendo a seres humanos. Entonces, vamos a considerar el primer subtítulo de nuestro estudio para esta semana: el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Sabes, en Corinto algunos creyentes decían: yo soy de Pablo, los otros: yo soy de Apolo, los otros: yo soy de Cefas. Habían comenzado a identificarse más con sus líderes favoritos que con Cristo. Por eso Pablo hace una pregunta contundente: ¿está Cristo dividido? La respuesta es obvia: no. Sabes, la iglesia corre peligro cuando las personas comienzan a seguir personalidades en lugar de seguir a Jesús y seguir los principios. Podemos admirar a un pastor, podemos respetar a un líder, podemos aprender mucha cosa de un maestro, pero nuestra lealtad suprema pertenece a Cristo, no a los seres humanos. A veces por causa de un ser humano estamos dividiendo la iglesia. Por eso yo siempre digo, tú sabes que un hombre es de Dios o no cuando ese hombre pasa por una iglesia y la iglesia se queda más unida. Pero si una persona, no importa el nombre, que sea bullón, vamos a decir, pasa por una iglesia y la iglesia se queda dividida, entonces ese no es un hombre de Dios. Piensa en esta ilustración. Un grupo de viajeros discutía sobre cuál guía turístico era el mejor. Mientras discutían, dejaron de seguir el camino y terminaron perdidos. La meta no era el guía, la meta era el destino, pero ellos confundieron las cosas. Se preocuparon más con el guía. Pues de la misma manera, los líderes son importantes, pero existen los líderes para conducirnos a Cristo, no para reemplazar a Cristo. Las divisiones rara vez comienzan con grandes conflictos doctrinales, no, generalmente nacen así de preferencias personales, orgullo, rivalidades. Por eso Pablo menciona la contienda junto a otros pecados graves. La contienda, la pelea entre los hermanos dentro de la iglesia no es menos grave que el adulterio, la fornicación o lo que tú quieras. No minimices, no le des grado a los pecados. Por lo tanto, tal vez tú dices: pero yo no ando con otras mujeres, yo no hago esto, yo no aquello. Pero si en la iglesia estás creando conflicto, ¿cuál es tu situación a los ojos de Dios? Ese es el problema. Vamos a la segunda parte: centrados en Jesús. Todos debamos pensar exactamente igual en cada detalle. Lo que significa es que todos deben reconocer a Cristo como Señor. Pablo recuerda 3 hechos fundamentales. Primero, que Cristo fue crucificado por nosotros. Segundo, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y tercero, que Cristo es el centro de la iglesia. Hay algo que nunca debemos olvidar. La unidad cristiana no consiste en uniformidad. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma personalidad. No todos tenemos las mismas experiencias, pero todos servimos al mismo Señor. Pensemos en una orquesta, por ejemplo. Una orquesta tiene muchos instrumentos. Tiene violines, trompetas, flautas, instrumentos de percusión. Cada uno produce sonidos diferentes. La armonía surge cuando todos siguen al mismo director. Así también la iglesia encuentra unidad cuando todos siguen a Cristo. Pablo usa una palabra que significa restaurar a su condición correcta. Cuando Pablo usa de unidad, usa esa palabra, restaurar a su condición correcta. Sabes, la unidad no es algo artificial. Es volver al diseño original de Dios. Entonces, piensa así:
Unidad igual, restaurar a su condición correcta. ¿Y desunión qué es? Cuando la situación correcta se ha deshecho. Una iglesia que vive desunida es una iglesia donde cada miembro se ha ido por un lado. ¿Y dónde está el director de la orquesta, que es Cristo? Nadie se acuerda de él. A veces nosotros estamos pensando más en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Y lo peor de todo es que pensamos que yo tengo razón. Mi manera de encarar la vida es la correcta. Todos los demás están equivocados. Qué pena, qué tristeza. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Sabiduría y Madurez. Pablo identifica una raíz más profunda del problema de los conflictos. Los corintios eran espiritualmente inmaduros. Por eso actuaban como niños. Los niños suelen pensar, mi juguete es mejor, mi grupo es mejor, mi opinión es la correcta. Sin embargo, la madurez espiritual aprende a mirar más allá del ego. Una señal de crecimiento espiritual es aprender a valorar a otros siervos de Dios sin sentir celos o rivalidad. La persona madura puede alegrarse cuando Dios bendice el ministerio de otro siervo de Dios. Un jardinero, por ejemplo, él no compite con las flores de su jardín. No intenta que todas las flores sean iguales. No, hay claveles, rosas, gladioles, San Jacinto, de todo. Y todo crea una armonía bonita, el jardín precioso. El jardinero entiende que cada flor aporta belleza de manera diferente. Dios también, querido, distribuye dones distintos en su iglesia. Y la madurez consiste en celebrar esa diversidad, alegrarse con esa diversidad, aprender a convivir con esa diversidad. Pablo recuerda que los líderes son simplemente colaboradores de Dios. La obra pertenece al Señor. Nosotros somos solamente instrumentos. Ahora, cuando hablo de diversidad, no estoy hablando de los principios y valores, porque principios y valores son absolutos. Crimen es crimen, asesinato es asesinato. Entonces, matar a una persona, eso es pecado, porque involucra un principio, un valor. En el Perú es, en Indonesia es, en Estados Unidos es, para el indio peruano es, para el blanco anglosajón es, para el moreno es, para el amarillo, para el rojo, para todos es. Entonces, no podemos decir, no, por causa de la diversidad, el de allá puede matar, porque él piensa que sí puede matar. No. Diversidad es, acepto a todos mis hermanos, pero dentro del marco de los principios. Y aun cuando las personas no respeten los principios, yo las acepto y las amo y las respeto. Pero Cristo, sus valores y sus principios están por encima de cualquier preferencia humana. Ahora vamos a la parte número 4 bajo el subtítulo de El servicio como el de Cristo. La verdadera unidad, querido, requiere adoptar el pensar de Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? Filipenses capítulo 2 es un capítulo extraordinario. Ahí Pablo responde, Cristo se humilló, Cristo sirvió, Cristo se entregó por los demás. Mientras la cultura del mundo busca reconocimiento, poder, prestigio, Cristo eligió el camino opuesto. Ahora la pregunta no es cómo puedo destacar, sino cómo puedo servir. La luz de una vela no disminuye cuando enciendes otra vela, deja la otra vela brillar. Al contrario, cuando otra vela se ilumina, pues el lugar se ilumina todo. Los verdaderos líderes cristianos no buscan apagar la luz de los otros para que ellos brillen. Ayudan a los otros a crecer.
Pues entonces Pablo describe a los líderes como administradores. Nada les pertenece. Todo es de Cristo. Los talentos son de Cristo. La iglesia es de Cristo. La misión es de Cristo. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios. Cristo es el carpintero. Ahora mira, si yo soy un alicate y Cristo es el carpintero, cuando me necesita a mí como alicate me usa y después me deja de lado porque ahora necesita el martillo. Y cuando se acaba de usar el martillo, lo deja porque ahora necesita el formón y ahora necesita el desarmador. Lo triste es que yo como alicate soy usado por Cristo. Pero cuando ahora necesita entrar el martillo y yo como alicate me sienta postergado, me sienta olvidado, me sienta resentido, me sienta triste. Oh, querido, somos herramientas en las manos de Dios. No, yo como alicate no espero ser usado únicamente yo. En todos los lugares ese espíritu es el que dominaba a los líderes en la iglesia de Corinto. Y ese espíritu no puede existir en la iglesia nuestra. Cristo es el maestro. Él sabe a quién usa, cuándo usa, por qué usa. Ahora vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo, un estilo de vida que refleja la cruz. Pablo, mi amado, finalmente presenta un modelo supremo de liderazgo. No es el prestigio, no es la popularidad, es la cruz. Los verdaderos líderes tenemos que estar dispuestos a sufrir por el bienestar de otros. Pablo enumera en la vida de él como ministro de Dios, enumera persecución, hambre, dificultades, rechazo, sufrimiento. El ministerio de Pablo no estaba basado en privilegios, sino en sacrificio. El mundo admira a quienes son servidos, pero Cristo admira a quienes sirven. El mundo exalta a quienes reciben aplausos, pero Cristo honra a quienes cargan la cruz. Una madre pasa noches enteras sin dormir cuidando a su hijo enfermo. Pocas personas la ven. Nadie le entrega un premio. Sin embargo, su amor se demuestra precisamente en el hecho de ese sacrificio silencioso. Así también es el servicio cristiano. La verdadera grandeza no consiste en ser admirado, consiste en amar y servir. La lección de esta semana nos deja 3 enseñanzas fundamentales. Primero, las divisiones nacen cuando nos apartamos de Cristo, sacamos los ojos de Cristo. Cuando los líderes ocupan el lugar que solo Cristo merece, ahí aparecen los conflictos. Segunda lección, la madurez espiritual produce unidad. Los creyentes maduros entienden que todos somos colaboradores de Dios. Tercera lección, la cruz es el modelo de toda relación cristiana. Humildad, servicio, sacrificio, amor. Esos son los valores que mantienen unida a la iglesia. La pregunta que Pablo hace a los corintios sigue siendo relevante hoy. ¿Está Cristo dividido? Dime tú, ¿está Cristo dividido? La respuesta continúa siendo la misma. No. Y si Cristo no está dividido, tampoco debería estarlo su iglesia. Por eso, querido, pidamos hoy al Señor que quite de nuestro corazón el orgullo, la rivalidad, el espíritu de partido y que nos conceda el privilegio de vivir unidos alrededor de una sola persona, Jesucristo, nuestro Señor. Y quiero hacerte una advertencia final. Vivimos en tiempos de las celebridades. ¿Mas quiénes hacen a las celebridades? El pueblo. Y ese espíritu de celebridad comienza a entrar de una manera disimulada o a veces no disimulada en medio de la iglesia. No hagas celebridades.
No corras, por favor, no corras atrás de seres humanos. Llámese quien llámese. Cuando termine la predicación, no busques autógrafos, no busques fotografías, busca a Cristo. Pero los seres humanos, pues nos gusta. Oh, si me buscan, si me piden un autógrafo, como me gusta. Pero eso no es correcto, querido.